Hola, bienvenidos un día más a los vídeos de Penúltima. Hoy vamos a cambiar un poco el tercio, vamos a hablar de un libro que todavía no está publicado en castellano, que es La era del individuo tirano, el fin de un mundo común, de Eric Sadin. Bueno, hola, bienvenidos todos a los vídeos de Penúltima. Vamos a hablar hoy de un autor francés, Eric Sadin, o Eric Satin, no sé exactamente cómo se pronuncia, tenemos que preguntar al propio autor, que está bastante traducido en castellano. La editorial Caja Negra se han publicado dos libros, La humanidad aumentada, y también se ha publicado la siliconización del mundo. Creo que se ha publicado alguno más, pero estos son los que tengo yo de la editorial Caja Negra. Y cuando estuvo uno residiendo en París hace unos añitos, y creo que este ha estado también traducido al castellano, me hice con la inteligencia artificial, el desafío del siglo, la Intelligence Artificielle ou l'enjeu du siècle, anatomía de un antihumanismo radical. Prácticamente Eric Sadin había publicado hasta este último libro todos en El Échappé, que es una editorial contestataria muy interesante. De hecho, ya está anunciado el próximo libro de Eric Sadin, que va a aparecer este otoño también en La Échappé, pero del que vamos a hablar es de este, que es el último libro publicado de Eric Sadin, que es el primero que se ha publicado en Grasset, que es una editorial habitual, en la Grasset de París, y que es un libro que escapa un poco a la dinámica habitual. Digo que escapa un poco porque, así como siempre es un ensayista que está muy al tanto de las singularidades que está generando el nuevo mundo digital, la economía de plataformas y demás, y a los desafíos y los procesos de pensamiento que origina este tipo de nueva realidad. En el caso de la era del individuo tirano, yo creo que lo que se ha propuesto era un proyecto mucho más amplio, de mucho mayor calado, y al mismo tiempo no tan especializado, no tan focalizado, por así decirlo, en textos de mayor alcance filosófico, ensayístico. Y quizás por eso el libro apareció en una editorial distinta, habitual, pero es un libro que además es muy interesante porque escapa a una serie de cuestiones. En un principio yo creo que lo que va haciendo es, bueno, no lo creo, lo sé porque lo hemos leído, pero lo que va haciendo es un repaso a la serie de nuevas realidades que han surgido a raíz del mundo digital, ¿no? Va repasando nuevos entornos que se han convertido en entornos tan reales y tan habituales para nosotros como eran a los que estábamos acostumbrados en nuestro día a día, y que de hecho en buena medida están suplantando esa realidad. Se puede decir sin temor a exagerar que cada vez vivimos en una realidad más virtual, como apuntaba en su momento en su cuento Tron Urbar Orbis Tertius, el amigo Borges. Cada vez estamos más en ese tercer orbe, ¿no? Entonces va repasando, pues por ejemplo, eso, ¿no? Los mitos y deberes del individualismo liberal, como en un principio las ideas matrices del idealismo neoliberal van transformándose a medida que se produce una serie de avances tecnológicos, sobre todo televisivos y demás, y sobre todo en el momento en que comienza el estallido de lo digital, ¿no? Por ejemplo, analizando, hay un capítulo muy interesado que se llama la I en todos los lugares, ¿no? Esa I que va anteponiendo los productos de Apple en cada uno de los objetos, y que funciona también para hablar de lo electrónico, de lo digital. La política del clic luego analiza toda una serie de redes sociales en las cuales vivimos inmersos. Habla de Facebook, de Twitter, de Instagram, etcétera, etcétera, muchos más, Tinder, Grindr, etcétera. Entornos que para nosotros ahora mismo son muy habituales, pero que hace unos años eran impensables, sobre todo a los que no se suele acercar por regla general muchas veces la filosofía ni el pensamiento. Y sobre todo lo que va haciendo, y eso es
creo que es el gran acierto del libro, es que le da la vuelta, por así decirlo, le da la vuelta al guante en lo tocante a lo que suele ser el discurso relacionado con todas estas nuevas realidades. El discurso generalizado y asumido sobre Internet, sobre lo digital, es la liberalización, la democratización, la posibilidad del acceso directo, la desaparición de jerarquías, la mayor comunicación y acceso de los individuos a una serie de cuestiones. Y en el fondo, precisamente a raíz de eso, lo que analiza de una manera muy perspicaz Sadin es cómo todos esos argumentos habituales que se nos suele vender por cuando se habla de lo digital son reales, pero precisamente esconden un reverso que es lo que está facilitando esa era del individuo tirano a la que él se refiere, ¿no? Un individuo que piensa que desde su rinconcito del mundo, con su tecnología, con su aparato, gracias a la conexión a Internet, puede hacer cualquier cosa, lo puede hacer muy rápido, y sobre todo eso genera un estado mental, por así decirlo, del individuo que poco a poco lo que va haciendo es craquelar, desmontar, desactivar muchas de las cuestiones individuales, de lo común, la idea de la pertenencia a una comunidad. Y por eso precisamente habla, que es el subtítulo del libro, el fin de un mundo común. Y eso lo hace de una manera muy interesante, es decir, no se trata tanto de que el individuo tenga una vocación tiránica como que el hecho de su individualización y la posibilidad, la manera en la que se convence y comienza a tener una conciencia clara del poder al que tiene acceso de manera individual, va fragmentando los lazos, va deshaciendo los lazos, va fragmentando esas comunidades en unidades más pequeñas y a un momento en que son directamente ya las de los individuos. Y eso, que de una manera habitual nos está vendiendo como una ventaja, como una serie de las grandes virtudes de la nueva realidad digital, en el fondo lo que está haciendo es deshacer la idea de la comunidad, la idea de lo social, y por lo tanto nos hace mucho más débiles frente a los poderes, frente a las diversas realidades que van surgiendo. Es decir, el gran triunfo de este capitalismo de plataformas, de lo digital, esta economía, por así decirlo, de lo virtual, es que nos transmite la idea de que somos capaces de hacerlo todo, cuando en el fondo lo que está haciendo es cortar la idea de la cadena que podría alterar y permitir que se establecieran esos nexos que generan la idea de la comunidad. Y esto choca de manera frontal con el discurso habitual. Se está diciendo siempre que una de las grandes virtudes de lo digital es facilitar la comunicación, la idea de comunidad, los procesos por los cuales podemos cuestionar a los poderes establecidos y demás. Y por eso es especialmente interesante el texto de Sadin. De una manera muy minuciosa va repasando cada una de las nuevas realidades que han venido apareciendo en el tardo capitalismo, sobre todo en el momento en que ya en el siglo XXI se produce la explosión de lo digital. Muy interesante ver cómo incluso en la especie de repaso que realiza de lo que es la manera en la que vivíamos hasta finales del siglo XX y el salto de posibilidades comunicativas y de posibilidades de acceso a la información que se ha producido en el siglo XXI. Muchas veces no somos conscientes de ello, vivimos dentro de ello, pero no somos conscientes de que estamos hablando de una realidad que se ha producido en 2 décadas, se ha producido y que en buena medida ha modificado ya de una manera muy radical nuestra manera de ver el mundo, ¿no? Nuestra manera de relacionarnos y sobre todo la manera de concebirnos nosotros dentro del mundo, ¿no? Esto era Weltanschauung. Y esto es el gran centro del libro y es muy interesante porque lo que viene a decirnos es que el capitalismo ha ganado porque nos ha convertido en meros consumidores. Permanecemos aislados, tenemos una falsa sensación de comunidad porque nos comunicamos de una manera muy rápida, pero esa comunicación no genera comunidad. Esa comunicación lo que genera es una tiranía en la cual incluso de una manera habitual, cuando la comunicación no nos está gustando, lo que hacemos es cortarla, eliminarla, bloquearla y adiós, muy buenas. Libro interesantísimo, supongo que muy breve
aparecerá la traducción al castellano. Yo, como digo siempre, no es especialmente arduo leer en la mayoría de las lenguas romances, a poco que no se acostumbra. Se lee muy bien en francés, en portugués, en italiano. Pero bueno, para los que quieran esperar, está al caer, pero sobre todo, me gustaría que este vídeo sirviera, pues eso, como una invitación a acercarse a Erik Saade, ¿no? A la obra que está traducida, a la que no está traducida, pero sobre todo, es decir, yo creo que es uno de los pensadores, de los ensayistas a día de hoy, no sé si decir mejores, pero sí desde luego más inquietos, ¿no? Que parece que está dialogando de una manera mucho más clara y mucho más directa con lo que es nuestro día a día, y a lo mejor no está tan perdido en conceptos más abstractos. Una cosa muy interesante de Erik Saade es que, al contrario de lo que sucede muy a menudo con tantos otros ensayistas, no está obsesionado por demostrar o establecer sus posiciones de izquierda. Sencillamente analiza el mundo y en algunos casos pues no es una mirada muy izquierdista, pero tampoco está especialmente obsesionado con eso. No es como sucede con otros muchos pensadores que todavía siguen con el debate de existe o no existe la izquierda, cómo pensar la izquierda a día de hoy. No, Erik Saade sencillamente decir el mundo es el que es, y en algunos casos tenemos una visión, digamos, más progresista, más de izquierda, y en otros casos nos sorprende viendo que no es así. Pero en todo caso, a mí lo que me interesa es cómo va desarrollándose el mundo y cómo me relaciono con él. Es una sociología en ese sentido mucho más dinámica. Lo dicho, recomiendo efusivamente la lectura de Erik Saade, y también os invito a suscribiros al canal. Y bueno, nos seguimos viendo por aquí hablando de más libros. Muchas gracias.